diabetes no. Entonces, esta es una de las enfermedades no transmisibles. Diabetes mellitus. Bueno, un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglicemia. La palabra hiperglicemia significa aumento de la glucosa en la sangre. Hiperglicemia, como consecuencia de defectos en la secreción de insulina, en la acción de la insulina o ambas cosas. La insulina es una hormona que es producida en el páncreas. Entonces, la insulina hace de que el páncreas es el que la produce, se va por el torrente sanguíneo y la función de la insulina es buscar la glucosa, transportar la glucosa, abrir la llave de las células y dejar pasar la glucosa que está en la sangre, dejarla pasar para dentro de las células. Eso hace la insulina. Si no hay insulina, entonces la glucosa solo estaría en la sangre, pero no pasaría a las células. Y es en las células que lo necesitamos, no en la sangre. ¿Sí? Trastorno se acompaña de hipertensión e hipercolesterolemia. Hipercolesterolemia es aumento en los niveles de colesterol en sangre. Se acompaña, normalmente vemos a personas que tienen diabetes, pero que también tienen colesterol alto, también tienen hipertensión. No es que así debe de ser, pero se acompaña. Por eso dice se acompaña. Aumenta el riesgo del desarrollo de complicaciones inducidas por la diabetes. En el muñequito que vemos en la parte inferior, vemos a una persona con sintomatologías de diabetes. 1. Cansancio. ¿Por qué el cansancio? O sea, cansancio no se refiere a disnea, ¿verdad? Sino que cansancio nos referimos más como agotamiento físico. ¿Por qué? Recuerden que la glucosa es nuestra forma de energía. La glucosa se transforma en ATP, adenosíntrifosfato, dentro de nuestro cuerpo. Por lo tanto, si tenemos una disminución del adenosíntrifosfato, tenemos a una persona que no tiene energía. Y si la glucosa no ha podido entrar a la célula, entonces no se forma ATP. Por lo tanto, vamos a ver a una persona fatigada. Sed excesiva. ¿Por qué la sed excesiva? Ya vamos a ver estos nombres, pero ya no con esos nombrecitos, ¿verdad? Sino que con nombres técnicos. Sed excesiva. Porque la persona, de alguna manera, como tiene tanta glucosa, azúcar en la sangre, quiere eliminarla. El cuerpo le pide eliminarla. La manera común que tenemos para eliminar todos los desechos tóxicos o las cosas que están de más es a través del agua y a través del riñón. Por lo tanto, va a haber una salida más de agua con azúcar, con glucosa, y por eso le va a dar más sed, tratando de que el cuerpo tenga reservas suficientes de agua para poder sacar la glucosa. Obviamente también eso va a dar mucho deseo de ir a orinar. Y también muchas de estas personas puede haber pérdida de peso. ¿Por qué pérdida de peso? Porque nosotros los humanos obtenemos la energía, ya dijimos, de ATP, la obtenemos directamente de la glucosa, pero acuérdense que la glucosa no está penetrando a las células, entonces el cerebro no sabe lo que está ocurriendo y lo único que le dice es, bueno, si quizás no hay glucosa en sangre y por eso es que no te llega célula glucosa dentro de vos. ¿Qué vamos a hacer? Saquemos de las reservas. ¿Dónde tenemos las reservas nosotros de glucosa o de grasa? En la grasa, perdón. La tenemos en tejido adiposo. ¿Dónde? Abdomen, esa parte de los brazos, la parte de la cara, en las mujeres las mamas, glúteos, caderas. Entonces, sacan de todo eso, de la grasa la transforman en glucosa, haciendo de que todavía haya más hiperglicemia, haciendo que el riñón trabaje más, provocándole más sed, provocándole más ganas, deseo de ir a orinar, y hay pérdida de peso y no consigue de que la glucosa penetre a la célula, porque no es un problema de la glucosa, es un problema de la insulina.
Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Factores de riesgo para que se desarrolle la diabetes. Ojo, no hay una forma de decir que usted tiene diabetes por tal razón. Lo único que podemos como clínicamente es decir que hay factores de riesgo para que se desarrolle la diabetes. Primero, importante, familiares con diabetes, porque es una enfermedad hereditaria. Casi el 80% de las personas con diabetes tienen familiares diabéticos. Entonces es un factor. Obesidad y sobrepeso. Usted puede nacer de dos familias, por ejemplo, papá y mamá y sus familias con diabetes, pero si usted se mantiene delgado, es probable que usted no vaya a padecer de diabetes. Entonces la obesidad sí es un factor de riesgo. Una persona que tiene papá y mamá o abuelos con diabetes y también es obesa, pues tiene más probabilidades de ser diabético. Una persona también que sea obesa y aunque no tenga familiares con diabetes, también tiene una probabilidad de ser diabético, menos, pero sí la tiene. Entonces la obesidad y el sobrepeso es importante. Vamos a ver cuando estemos en la videoconferencia, si hablamos del índice de masa corporal, que eso pueden aprender ustedes a sacar. Hipertensión arterial es un factor de riesgo, ya veíamos en las diapositivas anteriores que estaban acompañadas, entonces es un factor de riesgo ser hipertenso. Triglicéridos mayores de 250 miligramos, antecedentes de haber dado a luz un niño con un peso arriba de 9 libras, antecedentes de glicemias elevadas y el sedentarismo. Estos son algunos factores de riesgo. Los triglicéridos mayores de 250, estamos hablando a la anterior de hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia, o sea, aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, que lo que se traduce es a grasa en la sangre, que también son factores de riesgo. ¿Dónde los encontramos? Esta diapositiva no me interesa tanto con ustedes por el hecho de que no son clínicos, pero sí al menos tener la idea de dónde es que se produce exactamente la insulina. Entonces se producen los islotes pancreáticos, realmente se le llaman islotes de Langerhans. Yo creo que en otras diapositivas está bien escrito. Ahí es donde se produce la insulina y lo que lo produce realmente son estas células, las células beta. Hasta ahí nos vamos a quedar con ustedes. Células betas, islotes pancreáticos. Ahí se produce la insulina. Todo lo demás solo es cultura general, pero si alguien lo quiere leer, excelente. Ok, aquí tenemos los islotes de Langerhans, islotes pancreáticos y las células betas, que son las secretoras de insulina. ¿Ok? La diabetes mellitus representa un grave problema de salud pública, por eso lo estamos viendo. Su incidencia oscila entre el 1 al 2% de la población mundial. El tipo más frecuente es la diabetes no insulino dependiente o diabetes tipo 2. Clasificación: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. La insulina, lo que ustedes tienen que saber como estudiantes de licenciatura en trabajo social, es que se produce en los islotes pancreáticos, localizados en el páncreas. Y dentro de esos islotes pancreáticos son unas células específicas que se llaman células beta. Ellos son los encargados de producir la insulina, que ya vieron ustedes la relación de la insulina y la enfermedad. Realmente la insulina es lo más importante, no es la glucosa. ¿Okay? Esta diapositiva también solo es cultura general. Diabetes tipo 1, porque acuérdense, había diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes estacional. ¿Qué pasa con la diabetes tipo 1? Por cierto, aquí está escrito Langerhans, eso sí, también es importante. Islotes de Langerhans es como decir islotes pancreáticos, pero ese es el verdadero nombre. Importante.
Entonces, en la diabetes tipo 1, ¿qué es lo que sucede? En la diabetes tipo 1, los islotes de Langerhans y las células betas no producen nada, pero absolutamente nada de insulina. Entonces tenemos un problema, no hay quien produzca insulina. Y entonces la glucosa, quién la va a ayudar a penetrar a la célula? Nadie. ¿Qué es lo que pasa con la persona con diabetes tipo 1? Tenemos que ponerle una insulina sintética siempre, no es ningún medicamento otro, sino que solo insulina sintética. ¿Cuál es el problema con la diabetes? Normalmente se cree que en la diabetes las mismas defensas de nuestro cuerpo atacan esas células, las células beta, y las dañan y ya no dejan que produzca insulina. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué el mismo cuerpo ataca las células que son del mismo cuerpo? Esa es una enfermedad autoinmunitaria. Lo pueden producir algunos virus, alguna predisposición genética, agentes químicos, no sabemos. Pero lo que ustedes tienen que saber es que en la diabetes tipo 1 no se produce nada de insulina, por eso tenemos que ponerle insulina sintética, inyectárselas pues, porque no se produce nada de insulina. Ok, ya con eso, diabetes tipo 2. Mm, Eso está explicando lo mismo que dije. Diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2 es hereditaria. O sea, usted ya viene programado para ser diabético. Pero si usted cumple evitando los factores de riesgo que habíamos mencionado, el sedentarismo, la obesidad, cumple, no es que esté condenado a tener diabetes solo porque sus familiares tienen diabetes. Por lo tanto, la diabetes tipo 2 está más relacionado con la herencia. La diabetes tipo 1 no. Es como una enfermedad autoinmunitaria. La diabetes tipo 2 sí. En la diabetes tipo 2 muchas veces el, el páncreas está produciendo insulina, pero a veces en la diabetes tipo 2 el páncreas produce pequeñas cantidades de insulina. Entonces le damos algún medicamento como la glibenclamida, que ya lo van a ver al final y se lo tienen que aprender, se le da para como reforzar esa producción de insulina por parte de las células betas. También se le pueden dar otros medicamentos como la metformina, que no es para que aumente la producción, sino que como para que la insulina, mm, como que le da más poder a la insulina que ya se produce. Y también equilibra todo lo de el metabolismo de todo su cuerpo. Equilibra esa producción de más de glucosa de parte de los músculos, de las grasas, equilibra todas toda la síntesis, todos los procesos enzimáticos que se dan en nuestro cuerpo. Entonces, para eso sirve la metformina. Equilibra el metabolismo. Entonces, esa es la diabetes tipo 2. ¿Ok? Diabetes gestacional. La diabetes gestacional es un problema en la persona que está embarazada. Los hombres que están acá, no se preocupen, no van a tener diabetes gestacional, al menos por el momento. Entonces es más un problema en las mujeres y sobre todo de una mujer que está embarazada. ¿Por qué se da esto? Porque en el embarazo las hormonas como que comienzan a desequilibrarse y ese desequilibrio hace de que algunas hormonas como el cortisol, por ejemplo, los estrógenos, progesteronas, todos comienzan a hacer un solo degenere. Y eso puede hacer que lleguen a donde las células betas y le comiencen a decir a las células betas que tienen que producir más insulina, más insulina, más insulina. Y entonces se produce más insulina de lo normal. Y si se produce más insulina de lo normal, la sangre que anda por el torrente sanguíneo, entonces la insulina la atrapa, la captura y la lleva dentro de las células. Y usted dirá, pero eso está bueno. Sí, pero el cuerpo entonces nuestro cuerpo tiene como receptores, tiene sensores
que le dicen que en la sangre casi no hay glucosa y que sí tiene que haber una cantidad de glucosa, que más o menos anda de 60 hasta 110. Tiene que haber esa cantidad, pero le dicen de repente que no lo hay. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Hay una sustancia que se llama glucagón, que no tiene nada que ver con cagar. Ese glucagón hace que se produzca más glucosa del hígado, de los músculos, de la grasa, y aumentan los niveles de glucosa en la sangre. Y hay ya glucosa dentro de las células porque la insulina. Entonces el cuerpo es un solo desequilibrio y al final la persona se vuelve con diabetes. Pero eso es debido al embarazo, a los estrógenos, al cortisol, a todas las hormonas que en el embarazo se da. ¿Ok? Signos y síntomas, ahora ya lo decimos en términos médicos: poliuria, polidipsia, polifagia. Poliuria, mucho orina; polidipsia, mucho bebe; polifagia, mucho come; pérdida de peso; cansancio extremo; piel reseca o escamosa; y alteraciones visuales. Diagnóstico: glucosa en plasma de 126 miligramos por decilitro. Esos son los diagnósticos. Cuando encontramos una persona arriba de 126, podemos decir que tiene diabetes, pero hay que repetirle en varias ocasiones ese examen, no solo con una sola vez. O le hacemos también otros tipos de exámenes, como glucosa al azar, que es a cualquier hora, no tiene que ser en ayuno; tolerancia alterada a la glucosa o alteración del glicemia en ayuno. Son diagnósticos. En el control podemos utilizar la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada podemos saber cómo estuvo el paciente durante los 3 meses anteriores. Ujú. Luego, en el control, una educación en el paciente, modificación de la dieta, y el ejercicio. Ingesta calórica más o menos anda de 45 a 65% de hidratos de carbono, 10 a 30% de proteínas y menos de 30% de grasas totales. Ahí vemos las complicaciones de la diabetes cardiovascular: retinopatías, o sea, en los ojos; ataques cardíacos, o sea, en el corazón; problemas renales; neuropatías diabéticas, o sea, en los nervios, en el sistema nervioso; y podemos tener pacientes con infecciones o pie diabético por falta de buena circulación o por acúmulo del azúcar en determinados lugares donde no debería estar. Ahí hablamos un poco de la neuropatía diabética. Lo que ustedes tienen que saber de la neuropatía diabética es que el paciente se va a quejar de dolores en varias partes del cuerpo, pero de repente va a dejar de sentir esos dolores porque los nervios están muertos. Y ese es el problema con el paciente con diabetes, que a veces se puede meter hasta un clavo dentro del pie y no lo siente. Cetoacidosis diabética y coma hiperosmolar son problemas de demasiada glucosa en sangre, hace que una persona se deshidrate y pueda llegar a un coma. Es lo mismo. Tratamiento, vamos solo a decirlo mínimo, no nos vamos a meter a dosis ni nada por el estilo. Insulinas. Hay insulinas de acción rápida, de acción intermedia y de acción prolongada. Sulfonilureas, así se llama la familia. Ahí está la glibenclamida, que es bastante común. Quiero ver, esta. La tolbutamida no es muy común y la glipizida es la que usan bastante en Estados Unidos. Pero en nuestro caso, la glibenclamida. De la biguanida solo está la metformina, que sí la usamos mucho. Inhibidores de la alfa-glucosidasa está la carbosa y el miglitol. La tiazolidinediona, cuesta decirlo, está la rosiglitazona y está la pioglitazona. Entonces, eso sería todo para el video. Son 20 minutos que tienen que ver. Muchas gracias. Cuídense.